Otra conclusión importante, de la que ya habíamos introducido algún dato, es que la sociedad sigue siendo más crítica que las empresas a la hora de considerar cuál es la implantación real de las empresas en nuestra comunidad. Recuerden que estamos hablando de percepción, que preguntamos, por ejemplo, en este caso, preguntamos sencillamente a nuestros empresarios y directivos cuántas empresas se preocupan en la actualidad por la responsabilidad social. Una pregunta muy sencilla, porque la respuesta era pocas o ninguna. Hemos agrupado las respuestas, por supuesto, bastantes o muchas. Un 56% de nuestros empresarios cree que bastantes o muchas, pero este dato baja a un 28% en la sociedad. Es decir, de nuevo, la percepción que tiene la sociedad y la percepción que tienen las empresas no coincide. O sea, en los dos, la sociedad se queda igual. En el caso de la empresa ha aumentado la percepción de esta implantación en época de crisis, lo cual es bueno, es decir, es un resultado muy positivo, pero al mismo tiempo la sociedad se mantiene. También es positivo que se mantenga y que no disminuya la percepción de la sociedad, pero sí esa diferencia entre 56 y 28 es estadísticamente una diferencia muy importante y muy significativa, y que muestra una vez más esta actitud crítica de nuestra sociedad. ¿Significa esto, por decirlo llanamente, que la sociedad no está viendo cuál es el esfuerzo de la integración de la responsabilidad social en nuestras empresas? Yo creo que no. Esta no es la interpretación. Uno de los temas más complicados de este observatorio, y creo que más significativos, es lo que denominamos el índice de responsabilidad social. El índice que se construye con la respuesta dada a estas 17 prácticas. La pregunta es: ¿cree usted que esta práctica se está llevando a cabo en nuestra comunidad, en nuestras empresas? La respuesta es pues nada de acuerdo, poco de acuerdo, bastante o muy de acuerdo. Si se dan cuenta, sobre 4 puntos ha subido ligeramente la percepción entre el 2006 y el 2009. Son 3 centésimas, no es mucho, pero sí que ha subido esta percepción, lo que implica que efectivamente que no se ha perdido ni mucho menos la confianza que tiene la sociedad en nuestras empresas. Simplemente la crisis ha ralentizado, más de lo que debería ralentizar, la incorporación o la integración de la responsabilidad social en nuestras empresas. Es también interesante destacar esa diferencia entre empresas y sociedad. La sociedad es más crítica, no es mucho más crítica, por decirlo así, porque fíjense que la sociedad trabaja con 2,39 sobre 4 y la empresa trabaja con 2,77. Son dos valoraciones, no voy a decir calificaciones, son valoraciones positivas, que implican, por supuesto, que ha habido una mejora en los temas de responsabilidad social, aunque esa mejora ha sido mucho más lenta debido a la crisis de lo que esperábamos. Otra de los resultados o de las conclusiones tiene que ver, habíamos dicho al principio, con nuestra idea de la responsabilidad social, pero que ahora esta idea de relacionar la responsabilidad social con la comunicación, se ve claramente, cuando preguntamos efectivamente cómo piensan o qué valor le dan a la comunicación. Es que ha aumentado la percepción de que la comunicación es una parte decisiva de la responsabilidad social. La pregunta era muy sencilla: ¿cree que la empresa debe comunicar lo que está haciendo en temas de responsabilidad social? Los empresarios responden en un 65% que sí. Esta respuesta ha subido del 56 al 65. Es una respuesta, por una parte, por la incorporación, interpretamos, de la propia responsabilidad social, y por otra parte, lógicamente, por una exigencia de transparencia que, como veremos, se está produciendo desde la sociedad. Coherentemente, al mismo tiempo que sube efectivamente, que se responde que sí, el no también ha bajado en casi 10 puntos, casi 15 puntos, ha bajado el no, lo que demuestra efectivamente que la comunicación está, de alguna forma, la importancia de la comunicación se está reconociendo. La misma pregunta hacemos a la sociedad y efectivamente, fíjense cómo en la empresa era el 65%, la sociedad sube a un 78%. Es decir, la sociedad valora más positivamente que la empresa la importancia de la comunicación. Es fácil de interpretar este dato. Sencillamente lo que se está diciendo es que queremos mayor transparencia y queremos mayor comunicación por parte de lo que están haciendo las empresas. Fíjense que estamos llevando el tema de la responsabilidad social a ese juego entre hacer lo que se dice, pero también, y es muy importante, decir lo que se hace. Esa es la clave, y nuestras empresas tienen que comprender que la comunicación de la RSE es un factor muy importante. Preguntamos al mismo tiempo, lo hicimos ya en el 2006, por 2 instrumentos básicos de comunicación. La idea desde la Fundación que trabajábamos con estos instrumentos de comunicación es dar forma a esta visibilidad.
solo venden las malas prácticas empresariales, no venden las buenas prácticas empresariales. Lo que hay que hacer un esfuerzo es por hacer visibilizar estas buenas prácticas. De ahí que preguntamos qué les parecería a nuestros empresarios la idea de un registro de empresa socialmente responsable. Entonces la respuesta fue casi igual 2006-2009, en un 69% que estaban de acuerdo con un registro, si no de empresa socialmente responsable, un registro de buenas prácticas, si quieren llamarle así, donde fueran visibles estas buenas prácticas y por supuesto qué empresas las están realizando. La misma pregunta a la sociedad subía de un 69 a un 85%. Por lo tanto, de nuevo, esta idea de que ese criticismo, ese mayor criticismo de la sociedad se convierte en una exigencia de mayor transparencia a nuestras empresas. También preguntamos por el certificado de empresa socialmente responsable y la respuesta fue muy similar. El tema que ahora entramos, y ya vamos acabando con la exposición, el tema en el que ahora entramos es el tema del monitor. Hasta ahora habíamos hablado de percepción. Es decir, el trabajo consiste en preguntar, ¿no?, ¿qué cree usted? ¿Usted qué piensa? Etcétera. En definitiva, de percepción. Necesitábamos algún anclaje empírico, algún dato de la realidad para ver que lo que se estaba pensando se estaba también haciendo. Esta es la idea del monitor. En el monitor de comunicación de la RSE ya no hemos preguntado, sino que hemos ido directamente a las páginas web de las 108 empresas más grandes de la Comunidad Valenciana. Y hemos visto qué tienen en la página web que tenga que ver con la ética y con la responsabilidad social. Entonces, si ven también lo mismo, en este color, ¿no?, en el color más oscuro, ha habido un aumento en estos 3 años, un aumento bastante significativo de los instrumentos de comunicación. Si había compromisos públicos con el empleo, con el medio ambiente, con la salud y seguridad laboral, etcétera, en un 14%, en el 2006 ahora tenemos un 25%. Parece que sean cifras que no son muy significativas y lo son. Estamos hablando de 108 empresas. Si había solamente un 10% de informes de responsabilidad, ahora tenemos ya un 17% y hay varias empresas que están haciendo informes de responsabilidad. Por supuesto, los datos más altos siguen estando en políticas de calidad y en políticas medioambientales. De nuevo, fíjense, es muy importante el tema de los proveedores. Es decir, cómo los proveedores no se informa en las páginas web de cuál es la política que está siguiendo la empresa o que quiere seguir la empresa con sus proveedores. Hasta aquí el tema de la comunicación. Otra de las preguntas en el 2006 que nos importaba, nos interesaba y que hemos repetido en el 2009 y que considero también interesante, ustedes tienen ahí más conclusiones de las que yo voy aquí a describirles, es el papel de la administración pública. ¿Qué papel tiene la administración pública en el tema de la responsabilidad social? Y el resultado es que sigue sin verse que el papel de la administración pública es esencial para la comprensión y la implementación de la responsabilidad social. De hecho, cuando preguntamos a las empresas, sencillamente la misma pregunta, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la administración pública para fomentar la responsabilidad social?, la respuesta sigue siendo la misma que en el 2006. Ventajas fiscales y subvenciones. Ventajas fiscales en un 63%. Sin embargo, está muy por debajo la idea de que la propia administración se aplique la responsabilidad social. Está en un 18%. La sociedad piensa lo mismo. La sociedad piensa que lo que puede hacer la administración es trabajar el tema de las subvenciones, aquí en un 41%, y el de las ventajas fiscales. Sube un poco aplicándose a sí misma la responsabilidad social, pero sigue siendo una cuarta respuesta. Aumenta, por supuesto, eso sí, ¿no?, la aplicación de la legislación. En definitiva, y como veremos después, no se ve el papel de la administración como un agente económico. Y esto es importante. Es decir, cuando se está pidiendo a la propia administración que se aplique la responsabilidad social, lo que se está diciendo es, oiga, usted también está en el mercado. Y por lo tanto, como veremos ahora, algunas de las recomendaciones es, no, tenga en cuenta también usted la responsabilidad social. Bien, en definitiva, estos son los aspectos más importantes que quería destacar delante de ustedes. Respecto a las conclusiones o a las recomendaciones, que también nos gusta llamarle ideas para avanzar, creo que la idea más importante es la idea que nosotros trabajamos en la Fundación, una idea muy, para mí, ¿no?, que llena de significado, la idea de corresponsabilidad. Es decir, aunque hablemos de responsabilidad social de la empresa no puede estar sola frente a los temas de responsabilidad social. Entonces, la idea es hablar siempre de corresponsabilidad. Por eso, cuando hemos pensado desde estos resultados, de este diagnóstico, hemos ido pensando en nuestro equipo de trabajo qué ideas podíamos lanzar para avanzar, hemos pensado que estas ideas las podíamos dividir en estos 3 ámbitos. A la empresa,
por supuesto, la idea a la empresa de mejorar la comunicación de la responsabilidad social. Es decir, la empresa se le puede exigir, por supuesto, ¿no?, y se le debe exigir que cumpla con la responsabilidad social, pero sobre todo aquí hay datos que indican que muchas veces se está haciendo y no se está diciendo lo que se está haciendo. Y esto es muy importante, la comunicación de la responsabilidad social. Y también vemos que es importante que las empresas no entren en estos terrenos de forma aislada. La importancia de las organizaciones empresariales es clave. Son temas que tienen que entrar por medio de las organizaciones empresariales de forma que no se vean ninguna actuación en solitario o aislada por parte de las empresas. A la Administración, y ya lo hemos dicho, es decir, desarrollar un modelo de gestión de la propia Administración que sea socialmente responsable. Un ejemplo muy sencillo. Es decir, ¿por qué no incorpora o va incorporando, por supuesto, progresivamente, la Administración las cláusulas sociales? El tema, de las cláusulas sociales es un tema clave que relaciona esta idea con la idea de los proveedores. Si la propia Administración introduce cláusulas sociales, que no son más, les recuerdo, que ir poco a poco utilizando los criterios de responsabilidad social a la hora de contratar, entonces si fuera incorporando la propia Administración estas ideas de las cláusulas sociales, de alguna forma iría preparando el camino para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pudieran entrar también en temas, estuvieran motivadas a entrar en temas de responsabilidad social. Por último, a la sociedad. A la sociedad hay que intentar que le lleguen a la sociedad y tiene que exigir al mismo tiempo esta visibilidad de las buenas prácticas. Aquí es muy importante el papel también de los medios de comunicación y que abran un espacio dentro de estos medios a las buenas prácticas, no solamente a las malas prácticas. A la sociedad se le tiene que exigir esta sensibilización y formación. Por ejemplo, las universidades. Las universidades están dentro de la sociedad civil y no puede ser que estemos formando a nuestros directivos, estemos formando a nuestros futuros empresarios y para nada se está hablando de responsabilidad social o se está hablando solamente con temas de que se obliga o no obliga, es un pasivo o no es un pasivo. Y por último, yo creo que aquí hay un actor económico fundamental que son los propios ciudadanos. Hay que hablar de un consumo responsable y hay que formar en un consumo responsable. Efectivamente tenemos que poco a poco intentar que haya una presión social, un mercado para la responsabilidad social. Y aquí acaba el estudio simplemente, y ya recordarles que el trabajo, por supuesto, a mí me ha tocado el marrón de presentarlo, pero la dirección ha sido un placer, y recordar que en el equipo que hemos trabajado Roberto Ballester, Carmen Martí, Daniela Gallegos, Paula Otero, y hemos contado con el asesoramiento fundamental de nuestra presidente Emilio Tortosa y nuestra directora Adela Cortina. A todos ellos muchas gracias y a ustedes por su atención.